Buenas noches, hermanos. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo el amor del Señor. Como ya nuestro pastor ha leído algo de lo que Dios ha mostrado en mi corazón, vamos a hablar de Gedeón. Y esto se llama el llamado de Dios. Gedeón también fue llamado Jerobal. Después que se le apareció el ángel, él derribó algunos altares y él temía por su vida. Pero Joás, su padre, que también adoraba esas imágenes, dijo: bueno, si el Dios es Baal, que Baal contienda contra él. Y así lo dejaron. Y Jeroboam significa que Baal contienda contra él. Ahí se dio a conocer Gedeón. Gedeón era un campesino, un guerrero, y posteriormente fue juez. Gedeón se llama también destructor o guerrero poderoso. Es tremendo. Pero cuando fue llamado no era tan así. Él se encontraba sacudiendo el trigo. Y eso lo encontramos en Jueces, capítulo 6, de versículo 1 adelante, que leyó nuestro pastor. En ese tiempo, el pueblo de Israel sembraba, pero las cosechas se las llevaban los madianitas. Atacaban el lugar y los israelitas están acostumbrados a esconderse. Ahí son los lugares de caverna, lugares altos, fortificados, donde los enemigos no podían llegar. Los hijos de Israel en ese tiempo hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por eso que pasaron estas calamidades. Dios, nuestro Padre Jehová, le entregó por 7 años en cautiverio a los madianitas. Ellos los atacaban constantemente. Y Gedeón cuenta la Escritura, estando en su casa, se le aparece el ángel. Un ángel se le aparece a Gedeón, a este varón, y le dice que él va a sacar a la libertad al pueblo de Israel. Lo va a sacar de lo que estaba pasando ahí. No tenían para comer, el pueblo se empobrecía, todo el ganado que ellos podían tener también eran saqueados por estos madianitas y amalecitas y hijos del oriente también. Así que tenía una situación muy complicada en ese lugar. Pero el ángel lo llama de una forma muy especial. Le dice: varón esforzado y valiente. Así como le puede decir a cualquiera lo que estemos aquí. Dios les puede llamar, como algunos ya ha llamado. Y Él te puede decir: varón esforzado y valiente. Pero en realidad Gedeón no se miraba como esforzado. Él decía que venía una familia pobre de Manasés y era el último de su familia, de su casa. Él veía sus debilidades, pero Dios lo veía de otra forma. Dios lo veía de otra forma. Él lo veía como un varón esforzado y valiente. Amén. Vamos a ver entonces, para avanzar, el llamado de Dios. Lo hemos separado en 7 partes. Uno dice: Dios te elige. Dios te elige. Tú solamente estás dispuesto, pero Dios es el que te elige. En segundo lugar, veremos que debes confiar en el Señor, no importando los que te rodean. Amén. En tercer lugar, debes velar y estar atento, obedeciendo. Cuarto lugar, debes estar preparado para la revelación que Dios te va a entregar. Número 5, Dios usa armas espirituales. Número 6, debes permanecer firme en tu puesto. Y número 7, es Dios quien te da la victoria. Amén. Vamos a ver el primer punto.
primer punto lo encontramos en Jueces, capítulo 6, verso 11 al 13. Dios te elige. Vamos a dar lectura. Gracias, hermano Felipe. Dice así del verso 6, capítulo 6, verso 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ebeiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos habían contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En esta parte, Dios ve a Gedeón trabajando en la forma diaria lo que él hacía. Él estaba golpeando el trigo y lo hacía en el lagar. El lagar no era para golpear el trigo, el lagar era para exprimir las uvas para el vino. Pero generalmente este trigo se obtenía en lugares altos, ¿cierto? Una colina donde hubiera viento, donde el granjero o el campesino golpeaba el trigo, lo lanzaba al aire, ¿cierto? El trigo pesado caía en tierra y la cáscara, ¿cierto?, inservible, la llevaba el viento. Pero Gedeón no lo hacía así porque en ese lugar podía ser visto por los madianitas y podía ser atacado. Así que él lo hacía, seguramente ocupaba el doble de tiempo, pero lo hacía en el lagar. Ahí sacudía el trigo. Ahí se le aparece el ángel. Este varón, que dentro de sus debilidades decía ser muy pobre, y aparte el último de su casa, Dios lo miró con otros ojos. Lo miró como un varón esforzado y valiente. Dios es el que elige. Dios te puede elegir a ti. Y no es como tú te mires, porque nosotros podemos ver con muchas debilidades, sino es como Dios te está mirando. Dios es el que prepara. Dios es el que te levanta. Dios es el que te muestra. Por lo tanto, no es como tú te mires, de que soy muy anciano, soy muy joven, no sé hablar, no. Dios te mira de otra forma. A Gedeón, una persona normal, común y corriente, escondiendo el grano de trigo para que no se lo llevaran los madianitas, Dios lo observó y dijo: este es un varón esforzado y valiente. Y lo va a demostrar en lo que viene, porque Dios te ve proyectado, no te ve ahí solamente, te ve en la proyección. Así que el primer punto, Dios es el que elige. Y hermano, usted puede ser uno de los que Dios puede elegir, o quizás ya lo ha elegido. Amén. Vamos al segundo punto. En Jueces 7, del 1 al 3, debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor a pesar de quienes nos rodean. ¿Ya? Confiemos en el Señor a pesar de quienes nos rodean. Levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a las fuentes de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Boré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien toma y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000,
y quedaron 10.000. Amén. Entonces del pueblo eran 32.000 en total. 22.000 tuvieron miedos, esos que están alrededor, tuvieron miedo y se tuvieron que devolver. De esos 10.000 fueron los que por lo menos siguieron adelante con Gedeón. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Amén. Ya se habían devuelto 22.000. El tercer punto, Jueces 7, 4 al 8. Hay que estar velando y estar atento y obedeciendo. Dice la palabra del Señor, del 4 al 8. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lameare las aguas con su lengua, como lo lame el perro, a aquel podrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Gracias, hermano Felipe. Gracias, hermano. Una mención especial por él, no solamente ahora, sino que siempre está atento y eso lo entregué así nomás y él está adecuando ahí. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Entonces tenemos que estar velando y estar atentos, siendo el punto 3. De los 10.000 israelitas, 9.700 hombres perdieron su posición. La perdieron, ¿cierto? Porque fueron en pos del agua por su necesidad. Se inclinaron de rodillas y tomaron el agua con sus manos y se descuidaron. Dios quería que estuvieran atentos, que estuvieran velando. Y aquellos que tomaran el agua con una mano, ¿cierto?, estuvieran atentos y lamieran el agua, a esos Dios eligió. Los 9.700 que se fueron por su propia necesidad del agua, los separó. Y solamente quedaban 300 para hacer la obra que Dios quería hacer. Necesitaba a este tipo de gente, que estuvieran preparados, que creyeran en Él, que sintieran que en las manos de Dios podían vencer lo que viniera. En Mateo 22:14, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Marcos 13:33, dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quedaron 300 israelitas de los 32.000 que empezaron con Gedeón. Y escuchen esto en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se ha placido daros el reino. Tremendo. En nuestra iglesia no somos muchos, ¿cierto? Pero el Señor se ha placido en darnos el reino.
¿Lo creen, hermano? ¿Usted cree ser elegido por el Señor? Amén. Amén. Vamos al cuarto punto. Debe recibir revelación de Dios. En el verso 9 al 14 dice lo siguiente. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía a un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que cayó, y la transformó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Tremendo, ¿cierto? Primeramente, que Gedeón bajara con su criado donde estaba todo ese campamento, esos millares de enemigos armados, de esos enemigos armados, ¿cierto? Según los historiadores, eran 135.000 soldados preparados, con armas, con escudos. Tenía que ser valiente para bajar con su criado y acercarse a las tiendas y escuchar. Pero él lo que quería saber, confirmar nuevamente lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y él bajó con su criado Fura, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba su criado? Fura, estamos aquí, hermano. Amén. Bajaron, ¿cierto?, al campamento y escuchó ese sueño y escuchó la interpretación, que es lo que estaba esperando Gedeón. Y entendió en ese momento de que Dios realmente le estaba entregando en sus manos a este entero campamento. Y dice la palabra que ahí él adoró a su Señor. ¿Y qué es lo que es adorar? Adorar es reconocer a Dios como nuestro dueño. Él reconoció que le había entregado todo en las manos de él. Amén. Vamos al número 5. Dios usa armas espirituales. Esto es tremendo, hermano. Esto es de gran valentía, de gran fe, de estar firme en las convicciones para que Dios te pueda usar. Hemos escuchado literalmente que hay que ir afuera. Y la realidad es que ir afuera. No nos cansamos de prepararnos, parece, pero tenemos que ir a hacer la práctica. Y en el quinto punto, Dios va a usar no las armas que uno conoce, Él va a usar las armas espirituales para llegar a aquellos que Él necesita que sean convertidos a Él, porque la obra es de Él. El Espíritu Santo le convence, no es lo que usted o yo pueda hacer. El Espíritu le convence, solamente estemos dispuestos. Dios te está eligiendo. Vamos entonces en Jueces 15 al 20. Capítulo 7, 15 al 20. Dice así: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta,
y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón a los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con lo que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Hermanos, tremendo. Tenían que enfrentarse a una multitud de enemigos que estaban armados con espadas de acero, ¿cierto? Espadas templadas, y las armas que ellos tenían, ¿qué es lo que eran? Una trompeta, unas teas ardiendo, o antorchas, y unos cántaros, esos cántaros de greda o de barro. Esas eran sus armas. Tenían la trompeta en su mano derecha, como espada, la cual no deben usar por supuesto, y en su mano izquierda tenían las teas con el cántaro, y dentro del cántaro las teas ardiendo. Estas armas espirituales que Dios usa, las tiene que entender la persona que Dios ha llamado. Porque si las vemos así, ¿quién va a combatir con estas armas? Es ilógico. Era un israelita contra 450 de los madianitas en relación. Se iban a enfrentar con gente armada. Era muy difícil la tarea. Requería de convicción, de entrega, requería de reconocer el señorío de Dios en sus vidas. Porque si lo analizamos es difícil de creer. El raciocinio nos limita a acceder. Pero tu fe es la que te mueve. No tienes que pensarlo mucho. Si lo piensas, empiezas a encontrar los detalles. Esos son los 22.000 alrededor que empiezan a encontrar detalles y no hacen nada. A cada uno de los 300, Gedeón le entregó una trompeta, un cántaro y una tea ardiente como sus armas. Esto tiene un simbolismo también muy especial. Pero antes vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice así: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestras armas están en el Señor. Él es el que hace todo. Tiene que estar dispuesto solamente, dispuesto. Las trompetas significan que anuncian la celebración, anuncian la victoria. Las teas ardiendo son los corazones encendidos por el Espíritu Santo y consumidos de amor por el Señor. Los cántaros son vasijas que representan la carne, el yo. Cántaros que deben ser quebrados o quebrantados para que brille la tea ardiente o el Espíritu Santo. Y la espada es la palabra del Señor. La estrategia de Gedeón es, de los 300 era, ¿cierto?, tocar en su mano derecha la trompeta, quebrar los cántaros para que la tea ardiendo, ¿cierto? Y eso se hacía a la medianoche, más o menos, cuando cambiaban la guardia, y había que mantenerse en su posición, porque iban a entregar, se iban a matar unos a otros los enemigos, y las 300 tenían que estar firmes ahí. No podían dar un paso, no podían alejarse, tenían que permanecer, confiando en lo que Dios estaba haciendo. Los 300 ahí, imaginen las espadas pasando, gente cayendo, herida, muerta en el lugar, y ellos manteniéndose firmes con sus armas, con su trompeta y con sus teas ardiendo. Y gritando, ¿cierto?, por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, tremendo. Dios usa eso. Dios usa armas espirituales y no usa otras estrategias. Armas solamente espirituales. Vamos al punto 6.
permanecer firme en tu puesto. ¿Cierto? Después de gritar, tenían que mantenerse ahí. Iglesia, tenía que mantenerse ahí, no podían arrancar, no podían tener miedo, porque los temerosos ya habían dejado de estar en ese grupo. Los que miraban primeramente sus necesidades tampoco estaban en su grupo, solamente estaban los 300 que estaban dispuestos a ir con el Señor. A esos que sí titubear estaban ahí, que estaban atentos, que fueron elegidos y que estaban ahí. No importa lo que pasara, ellos confiaban en el Señor. Mientras ellos se mataban, ellos estaban firmes ahí gritando con sus tés y sus trompetas. Es tremendo lo que estaba aconteciendo, pero tremenda valentía, tremenda fe, hermano. Y en el número 7 sabemos que Dios es el que da la victoria. Vamos a leer el 22 al 23 y el 21 también, para que vean que también hay que estar firmes. Jueces 7, 21 primeramente dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Firme ahí. En el punto 7, Dios te entrega la victoria. Está en Jueces 7 del 22 al 23 y dice así: y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Besita y en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abel Moala en Tabat, huyeron. Finalmente sigue la historia, pero la idea es mostrar de que Dios es el que entrega la victoria. No es por tus fuerzas, no es por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios entrega. Vamos a ver algunos versículos. Deuteronomio 28:7 dice lo siguiente: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y en Romanos 8:31, que es el versículo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que pelea la buena batalla. No somos nosotros como sus hijos, sino Él. Vamos a recordar los puntos. El llamado de Dios. Dios te elige a ti. Primeramente, Dios es el que elige. Dios te elige a ti, amén. En segundo lugar, debes confiar en el Señor y no en los que te rodean, amén. Punto 3, debes velar y estar atento, obedeciendo. Velar. Punto 4, debes de estar preparado para la revelación de Dios, que quiere que tú hagas. Punto 5, Dios usa almas espirituales. El punto 6 dice: debes permanecer firme en tu puesto. Cuesta, ¿cierto? Porque cuando hay un temblorcito tratamos de hacerlo de un lado, pero tienes que mantenerte firme en tu puesto. Y número 7, es Dios quien te da la victoria. Amén. Que el Señor le bendiga, pastor.